Bienvenidos a un nuevo video en Problemas Online. Vamos a seguir con el examen simulacro para ingreso a la UNAM. Esta vez vamos a ver con el apartado de formación cívica y ética. Pregunta número 41. Juan y Pedro trabajan juntos en el proyecto final de una asignatura. Juan no ha colaborado por completo. ¿Cuál de las opciones ejemplifica un juicio que expresa una adecuada solución? Inciso A. Estoy cansado de regalarle todo mi trabajo a Juan, ya no lo haré más. Inciso B. Pobre de Juan, no tiene la misma capacidad que yo, mejor no lo denunciaré con el profesor. Inciso C. Juan tendrá que darme algo a cambio de mi trabajo, le cobraré mucho por hacer su parte. Inciso D. Es injusto que Juan no trabaje como yo, le pediré colabore o que cambie de equipo. Y vemos que la respuesta correcta sería el inciso D. Pregunta número 42. Relaciona el tipo de valor con el ejemplo que corresponda. Tenemos valor económico, estético, intelectual y moral y como ejemplos: armonía de un objeto, amor a la sabiduría, dinero y solidaridad. Así que vamos a ir uniendo. Primero, el número 1 económico tendría que ir con dinero, que es el inciso C. Después tenemos 2 estético, que vemos que tendría que ir con armonía de un objeto, por lo tanto vamos a ponerle el inciso A. Después en el número 3 tenemos intelectual, que sería amor a la sabiduría, el inciso B. Y por último 4, que se refiere a la moral, tendría que ir con solidaridad, el inciso D. Por lo tanto vamos a escoger el inciso A como respuesta correcta. Pregunta número 43. A la capacidad de conocerse y reconocerse como individuo único se le llama, y vemos que esto se refiere a la identidad, inciso C. Pregunta número 44. Son elementos que contribuyen a la construcción de la identidad personal. Género, vemos que esto no. Derechos y valores, vemos que esto tampoco. Actividades colectivas, esto sí, y etnia de origen, esto también. Por lo tanto, vamos a escoger a la respuesta C como la respuesta correcta. Pregunta número 45. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se transmite sexualmente y se pueden prevenir con el uso de condón, aunque no es 100% efectivo? Y vemos que de estas enfermedades, la más común que se transmita por transmisión sexual sería la clamidia, que es un hongo. Entonces vamos a escoger la respuesta B como la respuesta correcta. Pregunta número 46. Se consideraba un ejemplo de violencia psicológica. Tenemos golpes en cuerpo, gritos, robo de pertenencias y exclusión de grupo. Y vamos a escoger a la exclusión de grupo. Pregunta número 47. Un adolescente conoce a una persona en redes sociales. Después de un tiempo le pide que se encuentren en un lugar alejado. ¿Qué decisión toma? ¿Asiste a la cita? ¿Evita asistir a la cita? ¿Invita a un amigo para que la acompañe? ¿Cuenta a sus padres o a una autoridad? Vemos que lo que debería de hacer sería la opción D. Pregunta número 48. Es un ejemplo de actitud democrática por parte de los individuos. Obediencia ciega a las autoridades, respeto de la propiedad, libertad de consumo y de producción, libertad de expresión y de pensamiento. Y vemos que efectivamente se trata de este inciso de la libertad de expresión y pensamiento. Pregunta número 49. De las siguientes acciones, ¿cuáles son ejemplos de las responsabilidades de los sujetos en un régimen democrático? Emitir voto libre y razonado en las elecciones políticas. Este sí es. Manifestar simpatía por alguno de los candidatos o por un partido. Esta no tanto. Denunciar ante la autoridad correspondiente alguna irregularidad. Esta también. Participar activamente en los debates colectivos de los comités vecinales. Esta vemos que sí. Y por último, difundir la propia concepción de un buen gobierno en las redes sociales. Esto vemos que no. Entonces la respuesta correcta sería la que incluya 1, 3 y 4. Vemos que es el inciso de la respuesta correcta. Pregunta número 50. Es un ejemplo de responsabilidad democrática. A. Seleccionar conscientemente una escuela para estudiar. B. Decidir cuidadosamente sobre el círculo de amistades. C. Elegir colectivamente a un representante político. Y D. Ejercer el ejercicio a tener acceso a la educación. Y vemos que la respuesta correcta en este caso sería el inciso C. Elegir colectivamente a un representante político.
Pregunta número 51. Relaciona el tipo de derecho con la garantía individual que lo salvaguarda. Tenemos en derechos libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad. Y en las garantías tenemos el artículo 4. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la salud y a una vivienda digna y decorosa. Inciso B, artículo 17. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni violentarse para reclamar su derecho. Artículo 2. En el territorio nacional queda prohibida la esclavitud, teniendo esta una composición pluricultural. Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus pertenencias, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, según el procedimiento de la ley. Y primero vamos a seleccionarlos. Tendríamos entonces el inciso 1 de la libertad. Vemos que este va con el inciso C, con el artículo 2, donde nos dice que está prohibida la esclavitud. Entonces ponemos 1C. Después, igualdad. Vamos a poner el segundo, que vemos que se relaciona con el artículo 4, que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Vamos a poner entonces 2A. Después sigue 3, seguridad jurídica. Y vemos que esto va con el artículo 17, que nadie podrá hacerse justicia por sí mismo. Entonces vamos a poner el número 3 con el inciso B. Y por último, vamos a poner el derecho número 4 con el inciso que nos sobra, que sería el inciso D. La propiedad que tenemos, que nadie puede ser privado de la vida, la libertad o de sus propiedades. Entonces, la respuesta correcta será que ya quien tenga 1C, 2A, 3B y 4D, que vemos que es el inciso D. Pregunta número 52. Durante los sismos de septiembre, las radiofusoras comunicaron las necesidades específicas de las zonas afectadas, así como sus requerimientos de víveres, medicamentos y herramientas. Con esta acción, las radiodifusoras cumplieron la función social de A. Ser un vínculo entre sectores sociales. B. Integrar la ayuda a la sociedad civil. C. Informar de los hechos ocurridos. D. Dar esperanza a los damnificados. Y vemos que en este caso su función es la del inciso A, ser un vínculo entre sectores sociales. Y muy bien, hasta aquí es donde termina el apartado de formación cívica y ética. Espero haberles sido de gran ayuda. Y recuerden que si tienen alguna duda en este o en algún otro problema, no duden en ponerlo en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta en un próximo video. Hasta la próxima.